Hola a todos. Soy Cad Ramen Teorías. Recuerden que no soy el creador, los créditos están en la descripción del video. Sin más, que comience la teoría. Capitán 63. Corredor. Katsuki encorvó los hombros mientras empujaba la puerta del bar para abrirla. Sabía que debía dejar el caso de Ogawa a la policía. Sabían lo que estaban haciendo y Katsuki realmente no, pero con todo lo que estaba pasando con Endeavor, sabía que encontrar un villano menor no estaría en la parte superior de su lista de prioridades. Sin embargo, Katsuki también sabía que alguien tenía que saber algo. Era una de las cosas que sus amigos, básicamente le habían golpeado en la cabeza, cuando comenzaron a mostrarle el subterráneo. Nada permanece en secreto por mucho tiempo y hay ojos por todas partes. Si necesitaba saber algo, todo lo que realmente necesitaba saber era a quién preguntar. Lárgate de aquí, chico. Katsuki no reconoció al camarero que estaba detrás del mostrador. Este no es lugar para menores. Katsuki frunció el ceño. ¿Dónde está Davi? El gilipollas llamó enfermo esta mañana. El camarero golpeó el vaso que estaba limpiando sobre el mostrador. Así que si lo ve, dígale lo que pienso. Claro, lo que sea, apagaré sus luces o algo así. Katsuki puso los ojos en blanco. Ahora, ¿dónde puedo encontrarlo? El cantinero se encogió de hombros. Vivía en la sexta la última vez que lo mencionó. Ahora lárgate de aquí antes de que alguien te patee el trasero. Está bien, me voy. Katsuki se volvió para irse. Si lo ves antes que yo, dile que Kak-chan quiere hablar con él. Cerró la puerta detrás de él antes de que el tipo pudiera decir algo más. Les aseguramos que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrar a los culpables de la desaparición de Endeavor y que tanto detectives como héroes trabajan las 24 horas del día para investigar pistas en el caso. Gracias. Tsukauchi hizo una reverencia y se retiró, finalmente, fuera del escenario y a través de la puerta hacia las oficinas traseras, afortunadamente lejos de las cámaras. Eraserhead lo estaba esperando con un café tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. ¿Cómo te fue? Terrible, como se esperaba. Tsukauchi respondió, tomando el café con gratitud. Tienes suerte de estar bajo tierra y tener una excusa para no lidiar con ellos. ¿Por qué crees que lo elegí? Eraser resopló. Terminé de sacudir a los conocidos distribuidores del Trigger, pero fue un fracaso, como esperaba. Ninguno de ellos está lo suficientemente alto en la operación como para saber nada. Tomó un sorbo de su propio café. Los buitres terminaron preguntando por el abuso. Tsukauchi lo fulminó con la mirada. ¿Tú qué crees? Eraser hizo una mueca. Estoy seguro de que salió bien. Tsukauchi suspiró. Sí, casi tan bien como si no lo encontramos. Hablé con Olmig sobre la iniciativa All for One. Dijo que está bastante seguro de que se ha ido, pero lo investigará. Bueno, al menos eso es algo. Eraser suspiró. Y Viridian es consciente de la situación y sabe que debe mantenerse alejado. Tsukauchi levantó una ceja. ¿De verdad crees que lo hará? De ninguna manera. Eraser se tragó el resto de su café. Pero un hombre puede tener esperanza. Katsuki no tenía idea de dónde vivía Davi en la sexta calle, pero mentiría si dijera que no planea simplemente tocar en todas las puertas hasta que lo encuentre. Afortunadamente no tuvo que hacerlo. Acababa de llegar a la calle cuando vio una figura de aspecto esquelético saliendo de uno de los edificios, con la capucha levantada y la chaqueta con cremallera hasta la barbilla. Katsuki caminó resueltamente hacia él y lo golpeó con el hombro al pasar. Si vas a ocultar tus cicatrices, deberías ser menos obvio al respecto. Cállate, Kak-chan. Davi gruñó en respuesta. No estoy de humor para cuidar niños hoy. Sí, estás enfermo, ¿verdad? Katsuki se burló cuando Davi se congeló. No me importa, solo quiero algo de información. Consíguelo de otra persona. Davi comenzó a alejarse. Estoy ocupado. Ogawa está desaparecido. Davi se congeló y se dio la vuelta. ¿Qué? Dije que Ogawa no está. Katsuki lo repitió. Y todo el mundo está demasiado ocupado con Endeavor como para preocuparse por algún delincuente menor que desaparece en el aire.
Los ojos de Katsuki se agrandaron, cuando Davi agarró su muñeca con una mano casi incómodamente caliente, que probablemente habría quemado a cualquiera sin una peculiaridad de fuego, y lo arrastró a la casa que acababa de dejar. Tan pronto como estuvieron dentro, Davi cerró la puerta de golpe y se volvió hacia él. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? Katsuki se encogió de hombros, al menos una semana, por lo que puedo decir. Creo que fui la última persona que lo vio. Mierda. Davi se pasó la mano por el pelo. Ogawa fue un villano instantáneo hace un par de meses, ¿verdad? ¿Sí? Katsuki lo miró con sospecha. Así es como lo atraparon. ¿Crees que esto tiene algo que ver con la razón por la que desapareció? Davi lo miró fijamente durante un largo momento. Si te voy a dar esa información, necesitaré que hagas algo por mí. Katsuki le devolvió la mirada, calculando el riesgo. ¿Qué necesitarías? Solo hazle las preguntas correctas a un par de personas. Davi se encogió de hombros. Nada ilegal. Katsuki arqueó las cejas, y no puedes hacerlo tú mismo porque... Por razones, mocoso. Davi gruñó. Entonces, ¿lo harás o no? Katsuki pensó por un minuto. Por un lado, debe haber una razón por la que Davi no estaba dispuesto a hacerlo él mismo, pero por el otro, obviamente sabía algo, y Katsuki le debía a Ogawa hacer todo lo posible para encontrarlo. Bien, lo haré. Entonces, ¿qué es lo que sabes? Los hombros de Davi se desplomaron. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado la fábrica de villanos? Ilumíname. Katsuki refunfuñó. Por lo que he descubierto, o están asociados con la operación de activación más grande de la ciudad, o están detrás de ella. Dijo Davi. Pero lo que te va a interesar son las desapariciones. Katsuki casi gruñó de frustración. Ve al puto punto. Es un patrón. Dijo Davi seriamente. Un hombre recibe una dosis de trigger, se convierte en un villano instantáneo, y luego, desde unas semanas hasta unos meses después, desaparece. ¿Crees que esta fábrica de villanos se llevó a Ogawa? Confirmó Katsuki. Se ajusta al patrón. Davi asintió. Pero lo que quiero saber es por qué también tomaron Endeavor. Shouto Todoroki se sintió entumecido. Toda su vida la había vivido en torno a su padre. Todo el entrenamiento, las golpizas, incluso su propio nacimiento habían sido dirigidos y supervisados por ese hombre, y ahora no estaba por ningún lado. La policía le aseguró que lo encontrarían, por supuesto, pero la gente rompía las promesas todo el tiempo. Shouto había aprendido eso de la manera difícil después de demasiadas veces de Endeavor prometiendo que dejaría de golpearlo o entrenarlo tan duro. Nunca sucedió. Incluso si encontraban a Endeavor, sin embargo, las cosas nunca serían lo mismo. La policía lo sabía ahora. Y el público lo sabía. Todos sabían lo imbécil que era Endeavor y Shouto no estaba seguro de cómo se suponía que debía sentirse al respecto. Hubo un crujido detrás de él y Shouto desató un torrente de hielo por instinto. Se suponía que la policía debía estar estacionada frente a la casa en caso de que las personas que se llevaron el Endeavor también vinieran detrás de ellos. Entonces, ¿cómo entró alguien al patio trasero? Miró a la miniatura glaciar que había creado, dando un paso atrás un poco como un sordo estampido sonó desde el interior. El hielo se sacudió levemente antes de que una sección delgada explotara hacia afuera y un niño de su edad que vestía un uniforme de escuela secundaria saliera de él, sacudiendo un trozo de hielo de su hombro con el ceño fruncido. Bueno, hola a ti también, Ikiot. Ese no es mi nombre. Shouto dijo lentamente. ¿Cómo entraste aquí? A través del agujero de la hiedra. El niño dijo, como si debería ser obvio y no como si hubiera puesto al mundo entero de Shouto de cabeza. Así es como tú y tus hermanos se escabullen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no debería usarlo para colarse? Era lógico, excepto por el hecho de que nadie más que su familia sabía sobre el lugar donde Touya y Natsuo habían quitado el mortero de los ladrillos y habían puesto la hiedra de la pared para que creciera sobre él. Tenía que ser lo suficientemente discreto para engañar a Endeavor, pero si necesitaban escabullirse por cualquier motivo, era la única salida que su padre nunca encontraría. Solo Shouto y sus hermanos lo habían sabido. Entonces, ¿cómo se enteró este extraño? Escucha, eso no es importante.
El niño resopló y se sentó en el banco a su lado como si no hubiera entrado a hurtadillas en el patio trasero del héroe número 2. Bueno, ex-héroe número 2, si las cosas siguieran como estaban en este momento. La gente me llama Kat-chan. Estoy tratando de encontrar a las personas que se llevaron a tu papá. Shoto parpadeó un par de veces. Ese nombre realmente no coincidía con el niño frente a él, pero dijo que estaba tratando de encontrar a las personas que tomaron Endeavor, lo que implicaba que no estaba buscando Endeavor. Interesante. Miró al niño con sospecha. ¿Por qué? Se llevaron a un amigo mío. Kat-chan se encogió de hombros. Se llevó a mucha gente, aparentemente. ¿Y crees que puedo ayudar? Shoto dijo con escepticismo. Ya le dije a la policía todo lo que sé. Y yo no soy la policía. Kat-chan puso los ojos en blanco. Solo tengo algunas preguntas y luego me quitaré tu ridículo cabello. Shoto debería llamar a la policía. Si la casa no fuera tan grande, probablemente ya habrían escuchado la conmoción y hubieran venido corriendo, pero, bueno, si Kat-chan supiera sobre el agujero de la hiedra y conociera la peculiaridad de Shoto, basado en el apodo que había elegido para él, ¿qué más sabía sobre ellos? Además, bueno, era casi definitivamente estúpido, pero Shoto había estado encerrado en la casa desde que la policía lo absolvió oficialmente a él y a sus hermanos de asesinato. Ni siquiera podía ver la televisión sin que lo regañaran con historias sobre Endeavor y denuncias sobre el abuso, por lo que este fue el mayor entretenimiento que tuvo en días. Sabiendo que probablemente se arrepentiría, Shoto se sentó junto al niño. ¿Qué quieres saber? Kat-chan sonrió ante su victoria. ¿Tu papá tomó alguna droga? Shoto parpadeó en estado de shock un par de veces. ¿Me estás preguntando en serio si el héroe número 2 era un adicto a las drogas? Bueno, aparentemente era un golpeador de esposas, así que no creo que nada me sorprenda en este momento. Kat-chan dijo casualmente. ¿Alguna vez tomó algo llamado trigger? Habría hecho su peculiaridad mucho más fuerte. Shoto negó con la cabeza. Odiaba el trigger. Calificó todo el tiempo sobre cómo usarlo, era básicamente una trampa. Quería vencer a All Might demostrando su propia fuerza, no usando esteroides. David dijo que probablemente ese era el caso, murmuró Kat-chan. Y nunca supiste que alguien más lo dosificó, ¿verdad? Shoto lo fulminó con la mirada. Estoy bastante seguro de que el héroe número 2 era lo suficientemente hábil para evitar que se enfadara. Un simple sí o no habría funcionado. Kat-chan se rió. Muy bien, última pregunta. ¿Cómo están tú y los otros dos mocosos? Shoto lo miró fijamente durante un largo momento hasta que se dio cuenta de que la pregunta era seria. ¿Estás bromeando, verdad? Tristemente no. Kat-chan suspiró. El idiota que me envió quería asegurarse de que todos estuvieran bien por alguna razón. Me gana, pero bueno, un trato es un trato y mientras obtenga la información que busco, no me importa. ¿Quién podría? La mente de Shoto se aceleró mientras asimilaba la nueva información. ¿Quién sabría sobre el agujero de la hiedra y estaría interesado en asegurarse de que Shoto y sus hermanos estuvieran bien? ¿Quién sabría cuál era la peculiaridad de Shoto y querría ayudar a un niño al azar que estaba tratando de rastrear a las personas que secuestraron a Endeavor? Solo podía pensar en una posibilidad, pero eso era imposible. Touya. No tengo idea de quién es. Kat-chan se despidió. Y como dije, realmente no me importa, así que vas a responder mi pregunta o no. Estamos bien, supongo. Shoto dijo finalmente. La única persona que nos hizo daño fue el anciano, así que ahora que se ha ido, bueno, ya veremos. Fuyumi nos está cuidando por ahora. Suficientemente bueno para mí. Kat-chan se puso de pie y comenzó a caminar de regreso en dirección al agujero de la hiedra, casi invisible en la creciente oscuridad, luego se detuvo de repente. Antes de que Endeavor desapareciera, ¿sabes si había abejas merodeando por la casa? ¿Abejas? Shoto sintió que las preguntas de Kat-chan se estaban volviendo cada vez más ridículas y estaba empezando a preguntarse si todo esto era solo una gran broma. ¿No dijiste que la otra era la última pregunta? Da igual. Kat-chan resopló y comenzó a alejarse de nuevo. Hasta nunca. Endeavor iba a llamar a un exterminador. Ofreció Shoto.
Fuyumi solo encontró un par en la cocina, pero no tenía paciencia para ese tipo de cosas. Deberíamos haberle dicho a la policía sobre eso. Ni idea. El chico se encogió de hombros. Que tengas una buena vida. Shouto lo vio desaparecer en la hiedra y se quedó con más preguntas de las que había respondido por él. No se molestó en derretir el hielo restante antes de entrar y encontrar a Fuyumi y Natsuo, que estaban jugando un juego de cartas en la mesa de la cocina. Se acercó a ellos sin preámbulos. Creo que Touya podría estar vivo. Katsuki no sabía exactamente por qué había preguntado por las abejas, pero era exasperantemente extraño que Ikkyo tuviera dicho que sí. Obviamente, cuando Davi había dicho que el favor no ilegal que necesitaba involucraba la entrada en la casa del héroe número 2, básicamente había dicho que se joda y le había dicho a Scarface que de ninguna manera encontraría cualquier información que necesitara sobre la fábrica de villanos por su cuenta, gracias. Había pensado que un buen lugar para comenzar sería volver sobre los pasos de Ogawa desde su último lugar de reunión, pero eso había sido un fracaso total. Lo único extraño que había encontrado para su problema era un pequeño puñado de abejas aplastadas en el callejón fuera de la casa de Ogawa, que probablemente eran solo drones de algún inventor loco o algo así. No lo habría pensado dos veces si no hubiera recordado las molestas abejas que habían estado rondando su helado la última vez que salieron. Incluso entonces, básicamente lo había descartado como una coincidencia hasta que impulsivamente le preguntó a Ikkyo sobre ellos. La falta de pistas lo había frustrado lo suficiente como para terminar yendo a la casa de Todoroki. De todos modos, no es que realmente le hubiera dado mucha información, pero Davi estaría feliz de saber que la familia estaba bien. Quizás. En realidad, ¿quién sabía lo que estaba pasando en el cerebro de ese tipo? Katsuki no dejaría de odiar por completo a esos niños y querría asegurarse de que fueran miserables o algo así, pero ya tenía la información que necesitaba y no le pagaban para que se preocupara. Katsuki sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Davi con lo que había aprendido antes de regresar a casa. Necesitaba descansar un poco si quería descubrir qué significaban esas abejas y encontrar a su amigo, y probablemente también debería decirle a la policía lo que había aprendido, pero lo más probable es que ni siquiera tengan los recursos para actuar con la información hasta que se encuentre en Deavour. Katsuki sabía que debería haberle preguntado a Amplifier antes de hablar con Davi sobre el caso, pero con literalmente todos los héroes ocupados buscando al número 2, pensó que tendría que pedir perdón en lugar de permiso. Iba a ser un héroe de todos modos, así que era su responsabilidad ayudar donde pudiera y encontrar a su amigo. Es culpa de ese vigilante, dijo el médico con calma, notando con satisfacción que los ojos de Endeavor ardían de rabia ante sus palabras. Es culpa de Viridian que hayas perdido el puesto número 2. Es su culpa que nunca vencerás a All Might. Es su culpa que te quiten a tu familia y tu obra maestra. Las cadenas que sujetaban el Endeavor a la pared se tensaron mientras se golpeaba contra ellas, pero el médico siguió hablando a través del auricular, plantando con calma las semillas a las que se aferraría el cerebro rápidamente distorsionado del héroe desaparecido. Sin embargo, destruye todo a tu paso, de lo contrario Viridian se escapará. Era casi triste desperdiciar un tema tan perfecto, pero All for One había insistido en que el propósito de Endeavor era de corta duración. La mayoría de sus otros experimentos se sometieron a modificaciones extensas para preparar sus mentes y cuerpos para contener múltiples peculiaridades, pero el propio Endeavor había sido un trabajo apresurado, obteniendo solo los refuerzos más pequeños antes de que All for One hubiera forzado múltiples copias de su propia peculiaridad en su cuerpo. Eso significaba, por supuesto, que las peculiaridades lo destruirían más temprano que tarde, pero Endeavor fue la estrella de la actuación de esta noche y estaba destinado a arder rápido y brillante. Su nuevo berserker gruñó, tirando de las cadenas nuevamente hasta que el médico presionó un botón para liberarlo. No perdió el tiempo arrancando la puerta de su celda de detención de sus bisagras y soltándose en la ciudad, con la intención de cumplir el propósito que Sensei había creado para él. Distraería a los héroes de la fase final de sus experimentos y se desharía de ese molesto justiciero de una sola vez. Era la definición perfecta de dos pájaros de un tiro. O quizás más exactamente, dos canicas de un berserker.
Capitán 64. Endeavor. Izuku estaba preocupado. Ya era bastante malo que Endeavor estuviera desaparecido, pero su desaparición había envalentonado a todos los criminales locales. Por alguna razón, parecía que pensaban que dado que Endeavor estaba fuera de las calles, ningún otro héroe iba a estar cerca para atraparlos. Fue estúpido, pero, de nuevo, la mayoría de los criminales que capturó Izuku no eran realmente conocidos por ser inteligentes. Incluso había decidido salir unas horas antes de lo habitual esta noche para ayudar con el aumento de la carga de trabajo. Cerró a otro criminal, hizo una reverencia al cajero de la tienda de conveniencia que la mujer había estado tratando de robar y salió corriendo por la puerta. Se subió a los tejados y comenzó a buscar movimiento, revisando los callejones que sabía que atraían más a los atracadores y se preguntaba si de alguna manera se había perdido algo cuando fue sorprendido por una luz naranja brillante que brillaba en la distancia. Se detuvo en estado de shock, los pies congelados en la azotea, mientras la pared de llamas se hacía más brillante, el humo comenzaba a subir y bloquear parte de la luz mientras Izuku miraba. No estaba lo suficientemente cerca para escuchar nada, pero sabía que la gente estaba gritando. No habían sido lo suficientemente rápidos. Endeavor estaba de vuelta. Izuku instintivamente comenzó a correr hacia la conmoción antes de que su cerebro se pusiera al día y se detuviera a trompicones. Le había prometido a Eraserhead que si aparecía Endeavor, correría en la dirección opuesta. Le había prometido a caminar y que no lo abandonaría. Se había prometido a sí mismo que ya no usaría el vigilantismo como una forma de morir. Pero no había prometido también proteger a las personas cuando se convirtiera en justiciero. No les había prometido básicamente a los héroes que les ayudaría cuando no fueran suficientes. Basado en el tamaño de esas llamas, Endeavor había sido modificado, o al menos drogado, para fortalecer su peculiaridad. Sabía que todos los héroes, incluso remotamente cercanos, serían llamados, pero los últimos berserkers a los que se habían enfrentado habían sido capaces de destruir cuadras de la ciudad. Lleno de determinación, Izuku comenzó a correr de nuevo. Se quedaría fuera de la vista y no llegaría a ninguna parte cerca de Endeavor, pero si podía ayudar a evacuar, entonces los verdaderos héroes podrían centrarse en la lucha. Podría cumplir todas sus promesas. Corrió por los tejados hasta que tuvo un buen punto de vista de uno de los edificios en llamas. Era un edificio comercial, de esos con ventanas del piso al techo que comenzaban a iluminarse a contraluz por las llamas. No parecía haber demasiada gente en el edificio, pero los que estaban allí estaban enfocados en las ventanas, lo que significaba que el fuego podría estar bloqueando las escaleras. Izuku pudo ver a Rogue en el suelo por el edificio, por lo que tomó su resortera de su cinturón de herramientas y comenzó a disparar por las ventanas. El primero se hizo añicos con un choque satisfactorio y Rogue no perdió el tiempo usando azulejos y escombros para hacer una escalera hacia la ventana y hacer bajar a la gente. Izuku siguió rompiendo ventanas hasta que Rogue sacó a todos, luego corrió a buscar a otras personas para salvar. En algunos edificios, Izuku solo ayudó rompiendo las ventanas, en otros corrió hacia adentro y ayudó a sacar a la gente. A veces tenía que disparar algunas canicas a la gente para evitar que saquearan los negocios locales y salieran de allí. No sabían lo peligroso que era quedarse. Viridian. La voz del amplificador hizo eco sobre el caos e Izuku se detuvo. Trató de no moverse torpemente mientras los civiles a su alrededor se volvían para mirar cuando lo llamaban. No podía ver a Amplifier y si ella estaba usando su peculiaridad para hablar con él, probablemente tampoco sabía exactamente dónde estaba él, así que ¿por qué preguntar por él específicamente cuando había tantos otros héroes alrededor? Viridian. Si puedes oírme, eres el objetivo del Berserker. Sal de la zona lo antes posible. Héroes. Por favor, transmitan el mensaje. A pesar de los fuegos rugiendo a su alrededor, Izuku sintió como si lo hubieran empapado en agua helada. Él era el objetivo. Izuku se dio cuenta de que había comenzado a hiperventilar y se obligó a respirar profundamente. Esto no era bueno. Amplifier se había referido a Endeavor como un berserker, lo que daba una buena indicación de su nivel de poder y si Izuku era su objetivo, probablemente no detendría su alboroto hasta que se desmayara o consiguiera lo que quería.
Izuku debería quitarse la sudadera con capucha e irse a casa lo más rápido que pudiera y dejar que los héroes se encargaran de la situación, pero la última vez que Endeavor estuvo involucrado en un ataque berserker, 13 personas habían muerto y él había sido el héroe en esa situación. Izuku no podía dejar que la gente muriera esta noche solo porque estaba siendo egoísta y tenía demasiado miedo para pelear. Comenzó a correr, concentrándose en llegar al lugar donde las llamas eran más intensas, un mapa mental formándose en su cabeza junto con su lista de debilidades de Endeavor, esperando que cualquier experimento que la fábrica de villanos hubiera hecho en él no los hubiera cambiado mucho. La principal debilidad de Endeavor, por supuesto, era su propia peculiaridad y su tendencia a ignorar su entorno. Tenía una alta tasa de daño colateral porque no solía importarle lo que lo rodeaba siempre que se ocupara del villano y sus peleas tendían a terminar con bastante rapidez, incluso más que héroes como Ingenium, que se centraban en la velocidad. Al principio, Izuku pensó que era porque estaba tratando de tener la mejor tasa de resolución de incidentes, y eso ciertamente era parte de eso. Cuanto más rápido venciera Endeavor a un villano, más rápido podría pasar al siguiente enemigo y al siguiente arresto. Pero en la investigación que Izuku había hecho desde que Eraser le había dicho que Endeavor faltaba, había descubierto otra razón para las peleas cortas. Endeavor tenía tendencia a sobrecalentarse. Como la mayoría de los usuarios de llamas, Endeavor tenía una buena cantidad de resistencia al calor, pero no tenía inmunidad al calor. Al igual que con todas las peculiaridades, llegaría un punto en el que las llamas de Endeavor se volverían contra él y comenzaría a sufrir un agotamiento por calor. Si seguía luchando más allá de ese punto, se debilitaría y se deshidrataría más hasta que, teóricamente, eventualmente se desmayaría. No es que Izuku planeara seguir luchando contra él más allá de ese punto. No, básicamente lo que estaba planeando era un juego gigante de perseguir mezclado con el escondite. Después de todo, había comenzado a ser un justiciero simplemente corriendo. Izuku podía escuchar Amplifier y Present Mic gritando cuando vio a Backdraft luchando contra los incendios. Estuvo una fracción de segundo antes de decidir que no había forma de que Backdraft recordara a un niño estúpido de hace casi 10 meses y corrió hacia él. ¿Qué áreas ya han terminado de evacuar? Segunda calle y el almacén. Backdraft se dio cuenta de con quién estaba hablando. ¿Qué diablos, chico? ¿No escuchaste que eres el objetivo? Fuera de aquí. Izuku negó con la cabeza, necesitamos alejarlo de los civiles y mantener la lucha en áreas despobladas, con suerte sin mucha agua. Dijiste que el distrito de almacenes ya fue evacuado, ¿verdad? Lo guiaré por la segunda y lo llevaré allí. Que nos siga cualquier héroe que no esté enfocado en rescate. Niño. Izuku lo ignoró mientras comenzaba a correr. Backdraft trató de usar sus chorros de agua para derribar a Izuku, pero simplemente rodó y siguió corriendo, empapado, pero por lo demás no estaba peor por el desgaste. Al menos el agua formaría otra capa de protección contra las llamas, ¿verdad? Patinó hasta detenerse cuando dobló una esquina y la pelea principal apareció a la vista. Un pequeño grupo de héroes estaba luchando contra Endeavor, pero no podían acercarse a él porque sus llamas estaban demasiado calientes. A primera vista, Izuku podía ver Present Mic e Ingenium, como mínimo, pero parecía que Amplifier había cambiado para enfocarse en la evacuación y había dejado la pelea principal a aquellos con peculiaridades más poderosas. El propio Endeavor gruñía y parecía estar tratando de hacer el mayor daño posible y seguía disparando ráfagas de fuego tanto hacia los héroes como hacia los civiles que todavía estaban luchando por evacuar, considerando lo rápido que Endeavor seguía corriendo hacia ellos. Izuku respiró hondo mientras cargaba una canica en su resortera. Mamá, Kaminari. Izuku susurró suavemente para sí mismo. Lo siento. Sé que es arriesgado, pero encontraré la manera de volver a casa ustedes. Lo prometo.